Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles un capítulo más de las Sagradas Escrituras, capítulo número 15 de Primera de Crónicas. Pidámosle al Espíritu Santo, mis hermanos, para que nos ilumine la mente y el corazón y podamos siempre entender los mensajes de Dios que a través de las Sagradas Escrituras nosotros recibimos. Voy a comenzar pues en este momento, mis hermanos, a leer, y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. David se hizo casas en la ciudad de David, preparó un lugar para el arca, y levantó una tienda de campaña. Entonces dijo David: solamente los levitas llevarán el arca, pues a ellos los escogió Yahvé para llevarla y servirle a él para siempre. David pues congregó a todo Israel en Jerusalén para subir el arca de Yahvé al lugar que había preparado para ella. David reunió también a los hijos de Aarón y a los levitas. De los hijos de Kehat, a Uriel, el jefe, y sus hermanos, 120. De los hijos de Merari, a Asaías, el jefe, y a sus hermanos, 220. De los hijos de Gersón, a Joel, el jefe, y a sus hermanos, 130. De los hijos de Elisafat, a Semaías, el jefe, y sus hermanos, 200. De los hijos de Hebrón, a Eliel, el jefe, y sus hermanos, 80. De los hijos de Uziel, a Aminadab, el jefe, y a sus hermanos, 112. También llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Semanías, Eliel y Aminadab, y les dijo: ustedes son los cabezas de la familia de los levitas. Santifíquense ustedes y sus hermanos para subir el arca de Yahvé, el Dios de Israel, al lugar que para ella tengo preparado, pues Yahvé nuestro Dios nos castigó cuando, en su ausencia, no lo consultamos según está establecido. Se santificaron pues los sacerdotes y levitas para subir el arca de Yahvé, Dios de Israel. Luego los levitas trasladaron a hombros el arca de Yahvé, como lo había ordenado Moisés, según la palabra de Yahvé, llevando las varas sobre los hombros. David dijo a los jefes de los levitas que dispusieran a sus hermanos los cantores con instrumentos musicales, salterios y cimbalos, para que los hicieran resonar con voz de júbilo. Los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari, hermanos suyos, a Etán, hijo de Quisaías. Con ellos a sus hermanos de segundo orden, Zacarías, Asiael, Semiramot, Jehiel, Uní, Eliab, Bananías, Maseías, Matatías, Elifelé, Micneas, Obededom y Jehiel, porteros. Los cantores Emán, Asaf y Etán hacían resonar cimbalos de bronce. Zacarías, Uziel, Semiramot, Jehiel, Uní, Eliab, Maseías y Benaías tenían arpas de tonos bajos. Matatías, Elifelé, Micneas, Obededom, Jehiel y Osías tenían citaras de tonos altos para dirigir el canto. Quenonías, jefe de los levitas, dirigía el traslado porque era hombre entendido en esas cosas. Berequías y Elcana eran porteros del arca. Sebanías, Josafat, Nataniel, Amasai, Zacarías, Benaías y Eliezer, sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obededom y Jehías eran porteros del arca. Así pues, David, los ancianos de Israel y los jefes militares fueron a traer el arca de la alianza de Yahvé desde la casa de Obededom a Jerusalén con gran fiesta y alegría. Y mientras Dios ayudaba a los levitas portadores del arca de Yahvé, sacrificaron 7 terneros y 7 carneros. David iba revestido de una manta de lino fino, lo mismo que todos los levitas que portaban el arca, los cantores y Quenonías, el jefe que dirigía el traslado. También David llevaba un efod de lino. Todo Israel subía el arca de Yahvé entre clamores y resonar de cuernos, con trompetas y cimbalos, y haciendo sonar los salterios y las citaras. Cuando el arca de la alianza de Yahvé entró en la ciudad de David, Micol, hija de Saúl, estaba mirando por una ventana
Y vio al rey David que saltaba y lo despreció en su corazón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, la palabra de Dios de hoy día nos habla del traslado del arca de Dios a la casa de David. David había preparado un lugar en su casa para que el arca de Dios habitara allí. Y entonces convocó a todos los jefes, a todos los levitas, que eran los encargados que desde en aquel tiempo, cuando el tiempo de Moisés, Dios había dicho que solamente los levitas se encargarían de tener cuidado en todas las cosas que él les proponía hacer para los traslados del arca de la alianza. Esa arca que Moisés había construido para que Dios nuestro Señor habitara en ella y lo pudieran consultar desde allí todo el pueblo de Israel. Pero solamente los levitas tenían acceso de entrar a ese lugar santo, a ese lugar que Dios le había dicho a Moisés que preparara. Mis hermanos, la grandeza de Dios es tan enorme que nosotros no podemos tener un lugar para Dios, sinceramente. Solamente que Dios quería estar junto a Moisés y junto a todo el pueblo de Israel, para que cuando ellos hablaran con él y cuando ellos murmuraran también de él, él se daba cuenta inmediatamente, y el pueblo de Israel era castigado por haber murmurado y haber hablado mal de todos los que estaban encargados de haber sacado a ese pueblo de Egipto. Entonces aquí el rey David hace recuerdo de todo esto y se acuerda que solamente los levitas tienen el acceso al arca de Yahvé, y la trasladan de acuerdo a como Dios le había dicho a Moisés, con esas varas en los hombros. La iban a trasladar y la iban a llevar al lugar donde ellos habían dispuesto para que Dios estuviera junto a ellos. Y el rey David llegó contento a su pueblo. Esta ciudad de David asimismo se llamaba, porque cuando la conquistaron, así le puso por nombre, la ciudad de David. Y Dios, que amó mucho al rey David, quiso estar siempre con él. Hubo pruebas muy difíciles también para él por parte de Dios, pero la supo sobrellevar y aceptó todos los castigos que Dios le mandaba por culpa de él mismo, porque el rey David había pecado en contra de Dios, y entonces Dios decidió mandarle un castigo que el mismo rey David se propuso, porque Dios le había propuesto 2 castigos, ¿verdad? Entonces, hermanos, cuando nosotros aceptamos que hemos sido rebeldes en contra de Dios, y cuando Él se decide mandarnos o enviarnos a nosotros un breve castigo, debemos de aceptarlo, porque sabemos muy bien, mis hermanos, que somos pecadores y Dios nos perdona, pero hay que aceptar sus castigos, ¿verdad? Porque Dios, mis hermanos, cuando nos corrige de una muy buena manera y es para nuestro bien. Aquí en este capítulo pudimos escuchar que el rey David y todo el pueblo iba contento, iban danzando, iban alegres, bailando con la música de estos músicos a los que David había destinado para que fueran delante del arca de Yahvé cantando y resonando las trompetas, los cimbalos y las arpas. Y entonces el rey David, cuando está a punto de llegar a la ciudad y ya va entrando a ese lugar y ya va llegando cerca de su casa, la hija de Saúl, que era esposa de él, lo miró por la ventana y lo despreció en su corazón. Dice la palabra de Dios aquí en los últimos versículos que esta mujer despreció al rey David. Pero esta mujer, yo me imagino, mis hermanos, que ella lo despreció por la manera que él venía bailando. Es que el rey David venía muy gozoso y a Dios le pareció muy bien todo esto. Y entonces cuando Dios ve que a esta mujer le cae mal lo que el rey David viene haciendo, Dios mira en su corazón que acaba de despreciar al rey David. Y entonces Dios, más tarde, mis hermanos, le envía un castigo a esta mujer, dejándola estéril, sin poder tener hijos. Es un castigo gravísimo para las mujeres israelitas, ya que en aquel tiempo toda mujer que no podía tener hijos era como una maldición de Dios hacia ellas. Estamos hablando aquí, mis hermanos, del Antiguo Testamento. Dios nuestro Señor, desde que envió a nuestro Señor Jesús, desde que lo mandó para que hiciera todas las cosas nuevas, todo cambió.
Absolutamente todo en este mundo fue diferente desde que Jesús nuestro Señor llegó a darle una vuelta a este mundo. En realidad, hermanos, Jesús nuestro Señor, si no hubiese sido por Él, que vino aquí a cambiar las cosas, ¿se imaginan todavía los sacrificios que se tuvieran que hacer para el perdón de nuestros pecados? El sacrificio que Dios aceptaba, ese de matar carneros, de matar toros, chivos, palomas, y todo esto, mis hermanos, que Dios aceptaba como sacrificio para Él. Todavía lo lleváramos a cabo si nuestro Señor Jesús no hubiera venido y hubiera cambiado todo eso. Que se hizo Él mismo ese sacrificio para que nosotros fuéramos perdonados de todos nuestros pecados. Jesús vino para perdonarnos y vino para hacerse Él mismo el sacrificio. Ese cordero que fue el matadero y que gracias a Él, gracias por su muerte y resurrección, nos enseñó que somos también personas eternas, si nosotros así nos lo disponemos. Pero este capítulo, hermanos, del rey David, que nos habla tanto aquí del rey David, el rey David amó a ese pueblo y amó a las personas. Cuando él despedía a las personas, a todos aquellos que lo acompañaban para esas fiestas de Yahvé, él les daba de comer a todas las personas, a todos los que se encontraban allí. No solamente era para ellos, los levitas y los que llevaban a cabo la fiesta, sino que todo el pueblo que se reunía allí en torno a David y a Yahvé, el rey David los alimentaba, les daba comida y les daba hasta para llevar. Era un rey que era muy amado por el pueblo de Israel y de Judá. Más tarde, mis hermanos, nos daremos cuenta, aquí también en los libros de las crónicas, de los reyes que van a reinar en Israel y en Judá, cómo estos hacen una separación de los dos pueblos, y por culpa de estos reyes, Dios se enoja gravemente con ellos y cambia de parecer con toda la nación de Israel y de Judá, porque estos hombres, estos reyes nuevos que llegaron a reinar estos pueblos, se desviaron totalmente y dejaron a Dios por un lado. Ojalá y en nuestro corazón, mis hermanos, no seamos de esa misma manera, sino que amemos a Dios de todo corazón y no lo olvidemos ni lo cambiemos por cualquier cosa de este mundo. Que Dios los bendiga, que pasen un feliz día.